Hola, muy buenos días, tardes o noches, aquí Sabito Fanfics para mencionar que si quieres aparecer en el próximo video comenta y dime si quieres ser mencionado, también dime en qué teoría quieres que te mencione. Sin más, dentro intro. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 63. Lo que falta para que esta escena sea perfecta es la capa. Una voz cortó el aire sombrío. Todos se giraron para ver a Ashburn acercándose tranquilamente, sosteniendo la capa de Superman en sus manos. ¿Dónde estabas?, preguntó Batman apretando los dientes. La mayor parte de la liga estaba en el suelo, derrotada, y apenas se aferraba a la consciencia o a la vida. Estaba en Florida. Tengo un amigo que me estaba enseñando a surfear, dijo Ashburn mientras caminaba tranquilamente hacia Superman. Llegué lo más rápido que pude en cuanto supe lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Había desactivado las cámaras cercanas, no podía dejar que el mundo viera que estaba fracasando como el nuevo líder de la Liga de la Justicia. Supongo que esto pasó porque me sacaron de la escena. Es como si Superman estuviera destinado a morir, y yo estaba convenientemente fuera de su alcance para asegurarme de que sucediera, murmuró Ashburn mientras revisaba los signos vitales de Superman. Estaba realmente muerto. Ignoró la mirada llena de lágrimas de Lois, cuestionando en silencio sus palabras, desesperado por respuestas que no iba a dar. «Detrás de ti», gritó Batman, abriendo mucho los ojos al ver a Doomsday levantarse. Le habían arrancado la lanza del pecho. Superman no le había dado en el corazón. Ahora, Doomsday se cernía sobre Ashburn, fulminando con la mirada. Pero Ashburn ni siquiera giró la cabeza. ¿Debería matarlo?, preguntó Ashburn con calma, todavía concentrado en Superman, ¿o dejarlo vivir como una marioneta de entrenamiento para la liga? Batman permaneció tenso un segundo más, hasta que notó la total indiferencia de Ashburn. Esa tranquilidad bastó para tranquilizarlo un poco. Olvídalo, tengo la sensación de que está conectado con la oscuridad de alguna manera, dijo Ashburn mientras el puño de Doomsday se dirigía hacia su espalda. Un portal se abrió justo detrás de Ashburn. El puño entró y, al instante, otro portal se abrió junto al rostro de Doomsday. Su propio puñetazo salió disparado, y la afilada punta de sus nudillos se clavó directamente en su cabeza, matándolo. Una vez que me ocupe de este cuerpo, volveré a ver cómo está la liga. Asegúrate de que quienes tengan heridas graves sigan con vida hasta entonces, dijo Ashburn, subiendo a Doomsday sin esfuerzo a su hombro. ¿Por qué no puedes hacerlo ahora?, preguntó Batman con frustración en la voz. Quería respuestas. Porque no sé cómo funciona el juicio final de este universo, respondió Ashburn. ¿Volverá el cuerpo a la vida? ¿O hay algún planeta allá afuera donde simplemente se reformará y se adaptará a lo que lo mató? Necesito averiguarlo para asegurarme de que el juicio final 2.0 no llame a la puerta. Chasqueó la lengua, molesto. Lo que significa que necesito escanear todo este universo. Cosas difíciles y complejas, ahora que lo pienso, quizá no debería haberlo matado antes de obtener esa información. Dicho esto, irrumpió en el cielo y desapareció. No quiere que el público sepa que usa poderes oscuros, pensó Batman, entrecerrando los ojos. Pero después de un momento, miró a Lois, se giró y corrió a ver cómo estaba el resto de la liga. Superman se había ido, y Batman sabía que lo último que querría era que alguien perdiera el tiempo lamentándose mientras otros seguían al borde de la muerte. Parece que no vas a reaparecer, qué lástima. Me habría encantado fusionar un ejército de Doomsdays. De pie en la luna, Ashburn contempló el universo, ligeramente decepcionado por su descubrimiento. No, esto es mejor, pensó, con una sonrisa burlona. ¿Puedo fusionar a Hulk, Doomsday, y a quién más? Sus ojos se iluminaron de emoción. Esta fusión va a necesitar un anillo de linterna roja para rematarlo. Levántate, ordenó Ashburn, y con un destello de oscuridad, el cuerpo de Doomsday se movió, ahora arrodillado ante él como un soldado de la sombra. Con Superman muerto, las cosas deberían empezar a moverse, pensó Ashburn. Ojalá la próxima oleada de acontecimientos impulse al Lex Luthor a unirse a la liga. Si no, no me importaría hacer que Brightman fuera aún más inteligente. Dicho esto, se teletransportó de vuelta a la Tierra y comenzó a sanar a la Liga de la Justicia, un miembro a la vez. ¿Ashburn resucitó a los que murieron? No. Porque aunque Ashburn interpretaba el papel de líder de la Liga de la Justicia, no era en absoluto un héroe.
No hacía nada de esto por pura bondad. Los ayudaba solo por su propia seguridad. Por cruel que parezca, dejar que esas vidas se pierdan sería más beneficioso para el multiverso. Sus muertes serían una llamada de atención, un doloroso recordatorio de que el fracaso tiene consecuencias reales. Pero si Ashburn simplemente los devolviera a todos, la Liga podría empezar a creer que contaban con una red de seguridad, que él siempre estaría ahí para enmendar sus errores. Esto también aplicaba a Superman, pero en su caso, Ashburn esperaba que muriera. Solo que no por mucho tiempo. La muerte de Superman era parte de lo que Ashburn había previsto, pero su regreso no estaba garantizado. Con la luz derrotada por la oscuridad, existía una posibilidad real de que, esta vez, los muertos no regresaran. Eso significaba que Ashburn tendría que asegurarse personalmente de que la recuperación de Superman se desarrollara sin problemas. En los días que siguieron, el mundo se sintió más sombrío. Se celebró el funeral de Superman, y gente de todos los rincones del mundo contó historias. Historias de cómo Superman les había salvado la vida, les había ayudado a reparar sus coches, había encontrado a sus mascotas perdidas o incluso había entrado en sus casas para rescatarlos de situaciones de abuso. El hombre lo había hecho todo, y ahora se había ido, dejando al mundo la oportunidad de comprender cuánto les había dado Superman. Cuando las cosas se ponían difíciles, el mundo clamaba a Superman, y él siempre respondía. Sin importar la amenaza, sin importar las adversidades, Superman aparecía y se jugaba el cuerpo para protegerlos. Ahora, se había ido. Y en su ausencia, el mundo se sentía más pequeño, y más débil. Un día después dentro del Salón de la Justicia, Ashburn estaba sentado en una silla, observando en silencio a los miembros de la Liga de la Justicia que habían participado en la batalla contra Doomsday. Adelante, déjalo salir, dijo Ashburn con calma. Al, que había estado conteniendo su ira, se levantó y miró a Ashburn con furia. Pero antes de que pudiera hablar, Ashburn levantó una mano para detenerlo. Tú no, dijo Ashburn. No quiero que me eches la culpa cuando, hizo una pausa y apareció una pantalla frente a todos. Empezó a reproducir la conversación que habían compartido con él sobre el día del juicio final. Por último, esto, dijo Ashburn mientras reproducía otro video, mostrando a Al ignorando la advertencia de Batman. Soy parte del cuerpo de Linternas Verdes. Comemos monstruos como este para desayunar, resonó la grabación de Linterna Verde en la habitación. Les expliqué cómo lidiar con Doomsday. Les mostré cómo lo manejaron otras versiones de Superman en el multiverso. Dicho esto, me alejo unos minutos, ni siquiera una hora, y todos ustedes olvidan todo lo que les dije, dijo Ashburn con ligereza. Era difícil saber si estaba enojado, decepcionado o si le daba igual. Entonces tenemos los roles que les asigné, dijo Ashburn, recorriendo con la mirada la sala. Aparte de Wonder Woman, Shazam y Superman, el resto de ustedes se encargó de garantizar la seguridad de los civiles. Así que díganme, ¿por qué no pudieron seguir el plan? ¿Por qué se enfrentaron a Doomsday y lo fortalecieron? ¿Por qué no se concentraron en evacuar a esos ciudadanos y dejaron la lucha a quienes yo les asigné? Sus palabras fueron muy duras y la sala se llenó de silencio. Nadie tenía una respuesta. Todos apretaron los dientes, con la frustración y el arrepentimiento reflejados en sus rostros. Pero no me gusta vivir en el pasado, continuó Ashburn. La humanidad no llegó a donde está hoy lamentándose por errores del pasado. Con un chasquido de dedos, una onda de sombra se extendió, y al instante siguiente, todos los miembros de la liga saltaron de la impresión, con la mirada fija en las sombras tras ellos. Tus sombras son ahora una puerta a la dimensión de la que te hablé, dijo Ashburn, levantándose de su asiento. Allí dentro, 1 billón de años pueden pasar en un segundo. Usa ese tiempo para entrenar. Recuerda, las lesiones sufridas fuera de la dimensión de entrenamiento no se pueden curar dentro. Y las lesiones sufridas dentro tampoco se pueden curar mientras estés ahí. Capítulo 64 empezó a alejarse, pero se detuvo y se giró ligeramente. Flash, mientras estés ahí, concéntrate en dominar la fuerza de la velocidad. Aprende a conectar con ella más profundamente, porque por lo que he visto, hay flashes en todo el multiverso que pueden moverse a la velocidad de la luz sin problemas. Uno de ellos incluso superó la teletransportación en una carrera. Los ojos de Flash se abrieron de par en par, atónito ante la idea. ¿Moverse más rápido que la teletransportación? Eso era algo que ni siquiera él podía imaginar. Mujer Maravilla, deberías concentrarte en superarte al máximo, dijo Ashburn. Eres la miembro más equilibrada de la Liga de la Justicia. Fuerte, pero no la más fuerte. Rápida, pero no la más veloz.
Lo que te distingue es tu experiencia y habilidad en combate, y tu poder sin explotar. Aprovecha este tiempo para liberar tu poder divino. La Mujer Maravilla hizo una pausa, asimilando sus palabras. Era hija de Zeus. Sin duda albergaba más fuerza en su interior, esperando ser despertada. Asintió con firmeza, comprendiendo perfectamente lo que Ashburn quería decir. Cyborg, trabaja en mejorar tu cuerpo. Ya no estás limitado por los límites humanos, dijo Ashburn con firmeza. Marciano, supera tu miedo al fuego. Sé que es muy arraigado, pero hay marcianos en todo el multiverso que lo han superado. Se volvió hacia los linternas. John, Al, dejen de crear armas humanas básicas en medio de la batalla. Tienen la voluntad de moldear a un superhombre, con todos sus poderes y capacidades, siempre y cuando su fuerza de voluntad sea lo suficientemente fuerte, así que ¿por qué limitarse a martillos y pistolas? Ashburn recorrió la sala con la mirada penetrante. Todos deberían empezar a entrenar. Después de todo lo de Doomsday, me he dado cuenta de algo. Necesito empezar a viajar por el multiverso. Cuanto más tiempo me quedo aquí, más universos desaparecen. Dicho esto, le lanzó un teléfono plegable a Batman. Parecía común y corriente, simple, incluso anticuado, pero el tono de Ashburn decía lo contrario. Usa eso para llamarme. También podría ir a buscar a alguno de ustedes de vez en cuando para luchar en mis batallas. No quiero que la oscuridad sepa dónde estoy. Así que entrenen, ya que sus multiversos podrían ser más fuertes que todos juntos. Con esas palabras, Ashburn se teletransportó. ¿No puedes irte ya? ¿Por qué tengo que venir? Preguntó Ember, molesta. ¿Eres tonto? ¿Acaso parezco estar en condiciones de luchar contra alguien equipado con mi armadura? Preguntó Ashburn con un bufido. Dado lo poderosa que era su armadura, incluso una persona normal con ella sería suficiente para derrotarlo. Por otro lado, si se acercaba lo suficiente, Ashburn creía que podría simplemente ordenarle que regresara, pero no quería arriesgarse. Ashburn, tú y tu maldita falta de respeto, dijo Ember apretando los dientes que apretaron aún más cuando Ashburn la ignoró descaradamente. Siguió tecleando en su teléfono, buscando un universo antes de abrir un portal. ¿Dijiste algo? Preguntó Ashburn con sarcasmo, enfureciendo aún más a Ember. Pero antes de que pudiera responder, él cruzó el portal, dejándola sin otra opción que seguirlo, no sin antes dejar una parte de sí misma. Sin Ashburn, no podría intuir lo que estaba a punto de hacer. Ese fragmento de Ember se teletransportó, recuperándose por completo al aparecer ante una puerta. Llamó una vez. Tyler abrió al cabo de un rato y se quedó paralizado al instante, abriendo los ojos de par en par al ver a Ember allí de pie, con una mirada fría e inexpresiva. Sin esperar a que Tyler dijera nada, Ember entró. Tyler se quedó paralizada un instante antes de guardarse en el abrigo el arma que había estado escondiendo a sus espaldas, sabiendo perfectamente que habría sido inútil. Ya puedes dejar de fingir, dijo Ember con frialdad. ¿Por qué te acercas a Ashburn? Tyler se quedó en silencio por un momento, luego lentamente se quitó la peluca, revelando el rostro de alguien que Batman conocía muy bien, Talia al Ghul. Cuando Ashburn se reunió con mi padre para conseguir su apoyo para convertirse en el líder de la Liga de la Justicia, mi padre notó algunas fallas en él, dijo Talia con calma. Aunque Ashburn es poderoso, tiene una debilidad. Es vulnerable con las mujeres. Así que mi padre me pidió que me acercara a él, para controlarlo. Era cierto. A pesar de su abrumadora fuerza, Ashburn tenía un lado lujurioso, aunque nunca lo demostraba. Sobre todo porque se creía feo. Esa creencia se acentuaba con cada rechazo, lo que le hacía pensar que su encanto debía de estar ayudándolo de alguna otra manera, aunque no romántica. Claro, Ashburn tenía los medios para descubrir las mentiras y actuar de Talia, pero eso significaría que estaba espiándola. Y como creía Ashburn, trata a los demás como quieres que te traten, a menos que sean zombies o tus empleados, por lo que no tienes que pagar. Pero cuando él te invitó a salir, ¿lo rechazaste? Preguntó Ember, levantando una ceja. Talia no tenía respuesta. No podía explicarlo. Tenía a Ashburn en la palma de su mano, pero lo rechazó. Incluso le mintió a su padre, alegando que le había pedido salir a Ashburn y que él la había rechazado. Había creado una personalidad completamente nueva. Una versión alternativa de sí misma de otro universo, una donde ella y Ashburn compartían una historia. Y por eso, agradecía que Ashburn no fuera de los que se metían en la mente de alguien para verificar su historia. Él lo consideraba de mala educación. Ashburn es un idiota, pero es mi idiota, dijo Ember con frialdad. Le dirás la verdad la próxima vez que lo veas.
Con esas palabras, Ember desapareció, dejando a Talia en silencio. Y en ese silencio, se dio cuenta de algo inquietante. Tenía más miedo de decirle la verdad a Ashburn que de enfrentarse a Ember. ¿Entonces este es un universo donde Superman es malvado? Preguntó Ashburn, caminando por las calles de un nuevo mundo. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, desplazándose por ella mientras buscaba más universos que valieran la pena visitar. Sí, murmuró con un bostezo aburrido. Mató a su esposa embarazada, o a su novia, creyendo que era el juicio final. Después de eso, perdió la cabeza. Empezó a matar criminales. No tardó mucho en convertirse en un tirano que perdió el rumbo. ¿No podrías simplemente transmitir un mensaje a través del multiverso y hacer que la Liga de la Justicia de cada universo te pida ayuda cuando la necesites? Preguntó Ember. Incluso podrías crear un lugar donde el tiempo no se mueva, o algo como la DVA, que te permita responder a todas las llamadas. Ashburn se detuvo a mitad de paso, dándose cuenta de que no había pensado en eso. A veces eres tan estúpido, dijo Ember, claramente sin palabras. ¿Cómo es que no pensar en algo me vuelve estúpido? Murmuró Ashburn. No puedo pensar en todo. Pero tienes razón. Debería estudiar cómo lo manejan los demás y aprender de ello. Capítulo 65. Primero, dejemos de pensar que eres fea, dijo Ember. A veces es molesto, y a veces es tierno. Invita a salir a alguien, a quien sea. Miró a la gente que caminaba por la calle. Ashburn la miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Optó por ignorarla. No le interesaba que lo rechazaran de nuevo. Si te rechazan, no sé, te doy mi sostén, añadió Ember con desdén. A los pervertidos como tú les gustan esas cosas. El rostro de Ashburn se oscureció inmediatamente. Primero, no soy un pervertido. Segundo, eres demasiado plano como para siquiera pensar en usar la palabra sujetador. Cuando alguien imagina una superficie plana, eres lo primero que le viene a la mente. Eres tan perfectamente plano que si alguien se parara sobre ti y se bajara, se volvería loco pensando que el mundo entero está inclinado, espetó Ashburn, con la voz áspera por la frustración. El cuerpo de Ember temblaba de rabia. Sus dientes crujieron de tanto apretar la mandíbula. Ashburn estaba listo para seguir, pero sabiamente se detuvo, al darse cuenta de que Ember podría matarlo si la presionaba más. Para cambiar de tema rápidamente, se giró y se acercó a una chica atractiva que no conocía. Ella lo miró confundida y atónita mientras Ashburn se frotaba torpemente la nuca, evitando el contacto visual. Esto es un poco raro, pero no pude evitar fijarme en ti. Me preguntaba si, por casualidad, podríamos conocernos, preguntó Ashburn. La mujer se quedó boquiabierta, conmocionada, y su rostro se puso rojo poco a poco. Retrocedió un paso, tartamudeó, se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo, dejando a Ashburn allí de pie, con la mirada perdida. No, no puedo. Sé lo que valgo. No soy lo suficientemente buena. El rostro de Ember se ensombreció al leer los pensamientos de la mujer. No era rechazo por asco, sino inseguridad. La mujer no se creía lo suficientemente buena, y esa verdad la hizo llorar. Prueba con otra persona. Estaba loca, dijo Ember. Ashburn la fulminó con la mirada, claramente no estaba de humor para ser humillado otra vez. Aún así, dio un paso al frente, convencido de que Ember no le estaba tendiendo una trampa. Oye, te vi al otro lado de la calle y sabía que me maldecirías si al menos no intentaba conocerte, dijo Ashburn con una sonrisa amistosa. Lo siento, no puedo, dijo ella, con la cara roja como un tomate. Ashburn no supo si era de vergüenza o de rabia. Abrió la boca para decir algo, pero ella le dio una bofetada antes de que pudiera hacerlo. Dije que no puedo. Gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse la vuelta y salir corriendo. Ashburn se quedó allí, con un tic en el ojo, apenas resistiendo el impulso de devolverle la bofetada. Estoy casada, no puedo, Ember leyó los pensamientos de la mujer, con un tic en el ojo, frustrada. ¿Por qué no podía decirle a Ashburn que estaba casada? Su mente era demasiado caótica. Esas palabras nunca salieron. Solo logró decir que no podía. Estaba casada. Una más, le dijo Ember a Ashburn, quien ahora parecía dispuesto a matarla. Apretó los dientes, pero aún así se obligó a acercarse a otra mujer, una que no había presenciado el arrebato anterior. Oye, no pude evitar fijarme en ti, no tengo frases para ligar, pero te vi leyendo un libro y me pareció precioso, le dijo Ashburn a una joven sentada en el parque. Ella levantó la vista, atónita, con los ojos abiertos como platos mientras lo miraba fijamente. Por un instante, abrió y cerró la boca como si buscara las palabras.
Luego, de repente, rompió a llorar y salió corriendo, dejando a Ashburn suspirando y sentándose en el banco más cercano. ¿Y por qué? ¿Por qué no nací niña? Pensó la joven mientras huía, dejando a Ember sin palabras tras leerle la mente. El exhombre había deseado desesperadamente lanzarse a los brazos de Ashburn, pero el miedo a mentirle y enfrentar su reacción era insoportable. Así que huyó, demasiado asustada para decir la verdad. ¿Hay alguien ahí fuera asegurándose de que no pueda tener novia o algo así? Ember se quedó sin palabras. Una parte de ella incluso consideró contratar a alguien para que se acostara con Ashburn solo para ver qué pasaba, pero en el fondo sabía que probablemente terminaría igual. Tenía que estar maldito. Y entonces lo comprendió. Cuando rechazó a Ashburn, fue igual que todos los demás. Déjame en paz, dijo Ashburn con frialdad. Había aceptado su fealdad, pero se había permitido creerle 2 veces a Ember. Eso significaba que una parte de él aún albergaba esperanza de verse bien. ¿Pero qué clase de persona es rechazada como lo fue hoy? Ni siquiera a las personas consideradas poco atractivas se las trataba así. Ni siquiera quería mirar a Ember en ese momento. Que se atreviera a sentarse a su lado después de hacer algo tan cruel y despiadado solo lo enfurecía más. Pero en ese momento, estaba demasiado abrumado por el dolor como para mostrar esa rabia. Idiota. Lee la mente de quienes te rechazaron. Aunque no quieras indagar en sus pensamientos, al menos lee sus emociones, dijo Ember con brusquedad. Ashburn la miró confundido, pero siguió su consejo de todos modos. En cuanto captó sus pensamientos y emociones, abrió los ojos de par en par, incrédulo. Siri, haz un escaneo de mi cuerpo. ¿Por qué me rechazan? Preguntó Ashburn, y su teléfono apareció frente a él. El motivo del rechazo se debe a tu pésima suerte en el amor, respondió Siri. Quienes se acercan se vuelven inusualmente conscientes de sí mismos, excesivamente cohibidos y emocionalmente inestables. En casos extremos, el propio universo puede distorsionar el destino para impedir que la relación se concrete. Ashburn y Ember se quedaron allí en un silencio atónito, sin palabras. Bien, solo una razón más para recuperar rápidamente mi antigua fuerza, dijo Ashburn con calma, antes de detenerse al sentir que la realidad se desgarraba. Su atención se centró al instante en la fuente de la perturbación. Trigon, enfrascado en una batalla con un duende de la 5ª dimensión. N/A. Esta mala suerte de amuleto desaparecerá una vez que aparezca el hombre predestinado. Capítulo 66, capítulo adicional, Ashburn y Ember se teletransportaron fuera de la Casa del Misterio, donde se encontraron con la caótica imagen de una Liga de la Justicia fracturada. El equipo liderado por Batman incluía al mismísimo Batman, Batwoman, Catwoman, John Constantine, la Cazadora, Renee Montoya, Harley Quinn, el Doctor Destino y lo que parecía ser el fantasma de Dick Grayson. Mientras tanto, el equipo liderado por Superman estaba formado por Superman, Al, un Linterna Amarilla, Shazam, Sinestro y la Mujer Maravilla. Puede que hubiera más, pero a Ashburn no le importaba. Su atención estaba centrada en los 2 seres enzarzados en la batalla. Trigon y Xyzptlk. Oye, Mujer Maravilla, ¿quieres salir y pelear de verdad? Gritó Ashburn. Dentro de la dimensión de entrenamiento, Wonder Woman estaba enfrascada en una batalla contra las versiones sombra de todos los miembros de la Liga de la Justicia. Por supuesto, en esta dimensión, donde Ashburn tenía el control absoluto, casi todo era posible. Como les concedió plena libertad para entrenar, pudieron superarse al máximo y fortalecerse rápidamente. Otro dato curioso sobre la dimensión del entrenamiento. Permitía entrenar al 100%. La mente no podía comprender el paso del tiempo y el cuerpo no envejecía en su interior. Lo único que podía ralentizar el entrenamiento era una lesión. Esto significaba que alguien podía entrenar durante 1 billón de años sin sentir jamás el peso de ese tiempo, solo el rápido crecimiento de su fuerza. Esto convertía a esta dimensión en el lugar ideal para cualquiera que realmente quisiera fortalecerse. Sí, respondió Wonder Woman al instante, deteniendo su entrenamiento sorprendida por la pronta llamada. Ashburn asintió antes de elevarse hacia el cielo. Todos, si me prestan atención, por favor, gritó Ashburn, con una voz impregnada de un poder único que imponía silencio. Toda la lucha se detuvo. Incluso Superman y Batman, que habían estado enfrascados en una batalla, se detuvieron. Sorprendentemente, Batman igualaba a Superman golpe a golpe, gracias a una droga que le otorgaba temporalmente la fuerza para rivalizar con el Hombre de Acero. Gracias, dame un segundo, dijo Ashburn, visiblemente molesto, mientras miraba a Trigon y al señor Xi, quienes seguían enfrascados en la batalla.
Quería matarlos a ambos en el acto, pero el riesgo de atraer la oscuridad era demasiado grande. Trigon, a diferencia de Darkseid, quien encarnaba un mal más legal, era simplemente malvado, caótico e impredecible, con una fuerte conexión con la propia oscuridad. Sin previo aviso, Ashburn se teletransportó directamente entre ellos justo cuando estaban a punto de chocar. Con un movimiento tranquilo, activó contraataque, redirigiendo sus ataques hacia ellos. Almacenamiento de contraataque, dijo Ashburn, almacenando con calma los dos poderosos ataques que acababa de reflejar. Como no podía usar todo su poder libremente, había empezado a desarrollar técnicas para cubrir las deficiencias. Contracopia. Ashburn extendió las manos y los ataques que acababa de contrarrestar se duplicaron, manifestándose en realidad como cientos de explosiones de energía idénticas que ahora flotaban alrededor de Trigon Ixiztlik. Contrapasta. Con esas últimas palabras, los ataques copiados se hicieron realidad y todos llovieron al unísono. Trigon y Xyzptlk se apresuraron a protegerse, pero la magnitud del ataque los abrumó rápidamente. Barrera infinita, debería encontrar la manera de usar estas técnicas sin tener que decirlas en voz alta. Por otra parte, son como magia, así que las palabras ayudan a guiar el proceso, murmuró Ashburn, frotándose la nuca. Observó cómo la barrera se expandía, estirando el espacio mismo para absorber las ondas de choque del ataque anterior, impidiendo que el universo se desgarrara. ¿Dónde estaba? ¿Cierto? Volviendo su atención a los héroes y villanos reunidos, Ashburn chasqueó los dedos. Al instante, una oleada de comprensión los invadió. Cada uno recibió el conocimiento preciso que Ashburn quería compartir. Entonces, como probablemente habrás deducido por lo que acabo de decirte, estoy aquí para limpiar tu universo. ¿Alguna pregunta? Preguntó Ashburn con una leve sonrisa. ¿Cómo planeas limpiar exactamente? Preguntó Batman con el ceño fruncido, su mirada pasó de los cuerpos sin vida de Trigon y Xyzptlk a Ashburn, con una clara inquietud en sus ojos. Planeo matar a todos los que se aliaron con Superman. Después, terminaré de eliminar el resto de este universo. De todas formas, no quedan muchos villanos. A partir de ahí, haré que tú y los miembros restantes de la Liga formen una Liga de la Justicia Multiversal. Será un trabajo a tiempo parcial, ya que planeo revivir versiones muertas de la Liga de Universos Colapsados para asumir el mando a tiempo completo. Ashburn habló con pereza, como si fuera una tarea más en su lista. Así no se hace, dijo Batman apretando los dientes, con la voz firme y en señal de rechazo. Matar, no podía soportarlo. Cualquier otra cosa, tal vez, pero eso no. Lamentablemente, no me importa. ¿Unas últimas palabras para la Mujer Maravilla, Superman y los demás? Preguntó Ashburn con una sonrisa. El equipo liderado por Superman flotó hacia el cielo. ¿Van a aceptar sus palabras al pie de la letra? Preguntó Superman con voz llena de incredulidad y furia. Miró a Batman y a los demás, frustrado por la facilidad con la que parecían aceptar el juicio de Ashburn. Pero no se les puede atribuir toda la culpa. De todos, Batman quería dar un paso al frente y detener a Ashburn, de verdad que sí, pero su propio equipo lo detuvo. No dijeron ni una palabra, pero sus ojos decían basta. Querían que el equipo de Superman desapareciera. Incluso si Ashburn mentía, ¿qué podían hacer al respecto? Era demasiado poderoso. Arremeter de cabeza solo los mataría a todos. ¿Sabes? Empezó Ashburn con naturalidad, el más fácil de derrotar entre vosotros es Superman. Solo tengo que devolverle la vida a Lois y que vea en qué te has convertido. Hizo una pausa y su tono se tornó burlón. Así se suponía que te derrotarían. Después de que Lois de otro universo te viera, despertaste y te diste cuenta de que estabas equivocado. No sé si la oscuridad te retorció y te hizo más malvado, pero averigüémoslo. Con un chasquido de dedos, un cementerio a kilómetros de distancia explotó y los huesos se dispersaron mientras un único esqueleto volaba hacia ellos. La cara de Superman se puso roja de rabia al instante al ver cómo jugueteaban con los restos de su esposa. Ashburn, por otro lado, lo ignoró e intentó revivir a Lois, solo para darse un golpe en la frente al recordar que aún estaba demasiado débil para jugar con la vida y la muerte directamente. Y más aún con la cantidad de PM que acababa de usar, matando a esos dos enemigos que estaban destrozando la realidad sin querer. Con una mirada molesta, se volvió hacia Ember. Puso los ojos en blanco, levantó la mano y chasqueó los dedos. Las llamas estallaron alrededor del esqueleto de Lois, envolviéndolo por completo. Superman se tensó, listo para cargar, pero se congeló cuando el fuego se apagó. En su lugar se encontraba una Lois muy viva y embarazada.
Lois, susurró Superman, extendiendo la mano, deseando abrazarla. Pero se detuvo en seco cuando Ashburn le puso una mano suavemente sobre la cabeza. Ahora bien, ¿qué pasaría si supiera todo lo que has hecho desde su muerte? Preguntó Ashburn con voz tranquila, casi divertida. ¿Bastaría eso para despertarte, o seguirías firme en tus convicciones? El corazón de Superman se encogió de horror. Quería detener a Ashburn, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Lois se abrieron de golpe. Un torrente de recuerdos y visiones llenó su mente. Todo lo que Superman había hecho desde el día de su muerte. Su cuerpo se tensó, su rostro se contorsionó de dolor mientras se agarraba la cabeza, abrumada por la tormenta mental. Luego, lentamente, su mirada se dirigió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Superman hizo lo que tenía que hacer. Marcamos la diferencia, dijo la Mujer Maravilla, con la mirada fija en Superman y un apoyo inquebrantable. Superman cerró los ojos con fuerza, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro bajo el peso de todo lo que había hecho. Ahora, se encontraba en una encrucijada. ¿Seguiría el camino que había forjado con sangre o regresaría, por ella? No puedo parar ahora, no después de haber llegado tan lejos. Rugió, con la angustia y la furia distorsionando su voz. Como un rayo, se lanzó hacia Ashburn, con los ojos encendidos. Tenía que recuperar a Lois. Ella lo entendería, tenía que hacerlo. Una vez que el mundo finalmente estuviera en paz, una vez que todo terminara, vería que todo lo que hacía, era por el bien común. Pero para sorpresa de todos, apareció la Mujer Maravilla, aunque no la que conocían. Atrapó el puño de Superman con una sola mano. Su presencia captó la atención de inmediato. Esta Mujer Maravilla no era de su universo. No, su aura era más brillante, más fuerte, más heroica que la de la que habían seguido. Mátenlos a todos. No quiero lidiar con exhéroes que escapan de prisión más tarde, dijo Ashburn con frialdad. La Mujer Maravilla dudó, sus ojos se encontraron con los de Superman. Por un instante, algo cambió en su expresión. Superman y él, allá en su universo, eran amigos, pero la autoridad de Ashburn pesaba más. Por él, ella endureció su corazón. Con un movimiento rápido, le retorció el brazo a Superman, rompiéndolo con un crujido espantoso. Superman gritó de dolor y cayó sobre una rodilla. Al ver su fuerza, la Mujer Maravilla no perdió tiempo y se lanzó a matarla. Al y los demás miembros del equipo de Superman se lanzaron hacia ella para detener el ataque, pero Ashburn simplemente se hizo a un lado, permitiéndole ejecutarla. Esperaba que dudara, ¿es tan poderoso mi encanto? Pensó Ashburn, atónito, mientras la Mujer Maravilla le rompía el cuello a Superman con brutal eficacia. Utilizó su cuerpo para bloquear el ataque de Al antes de lanzarse hacia adelante y sujetar a su contraparte. Los estaba manejando a todos con facilidad, una imagen que enorgulleció discretamente a Ashburn, hasta que sus ojos se posaron en el cadáver de Superman. Se estaba volviendo negro, una aura oscura se elevaba de su cuerpo como humo. Joder, murmuró Ashburn, atrayendo la atención de todos hacia lo que estaba sucediendo. Capítulo 67. La batalla entre la Mujer Maravilla y los demás se detuvo de golpe cuando la atención de todos se centró en Superman. Su otrora icónico traje azul y rojo se había vuelto negro azabache. Su piel también se oscureció con un inquietante tono sombrío. Entonces, ante sus ojos, el cuello de la Mujer Maravilla se rompió, se retorció de forma antinatural y volvió a su lugar con un crujido espantoso. Superman se puso de pie, silencioso, vivo, irradiando una energía siniestra. «Ashburn, ¿qué haces?», preguntó la Mujer Maravilla, con la voz penetrante y llena de sospecha. Pero incluso mientras hablaba, lo presentía. No era obra de Ashburn. Lo que sea que se hubiera apoderado de Superman era demasiado oscuro. Demasiado malvado. Esto no es obra mía, dijo Ashburn con un suspiro. Pero esta es una prueba clara de que era malvado. La oscuridad usó la oscuridad que ya albergaba en su interior para traerlo de vuelta. Lois se cubrió la boca, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ver al hombre que amaba caer tan bajo era casi insoportable. No soy malo. Todo lo que hice fue por el bien común. Rugió Superman, con la voz temblorosa de rabia. Sus ojos se enrojecieron antes de lanzar un rayo de visión de calor, más caliente que el sol, que se dirigió directamente hacia Ashburn. Todo lo que se encontraba en el camino de la visión de calor fue borrado. Los átomos se quemaron tan completamente que liberaron una oleada masiva de energía, lo que resultó en una explosión devastadora en el aire. La explosión fue colosal y vaporizó todo lo que había a su alrededor durante kilómetros. Pero Superman no se detuvo.
Sus ojos recorrieron la distancia, donde divisó a Ashburn, quien había teletransportado a todos a un lugar seguro, lo suficientemente lejos como para que pudieran ver la magnitud de la destrucción que Superman acababa de desatar. Entonces, creo que deberían dejar de ser malvados y ayudar, dijo Ashburn a Al y a los demás, quienes aún luchaban por procesar lo que estaba sucediendo. Ese no es Superman. ¿Le hiciste algo?, dijo la Mujer Maravilla de la injusticia, negándose a creer que había sido del hombre al que una vez siguió. Sí, tienes razón. Yo, que acabo de debilitarme al derrotar a dos seres capaces de destruir este universo, obviamente decidí que era buena idea resucitar a Superman, más fuerte que nunca, dijo Ashburn poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Y para vender la actuación, incluso hice que me atacara, solo para quemar la poca energía que me quedaba. Genial, ¿verdad? Y dicen que Batman es el mejor detective del mundo. La Mujer Maravilla apretó los puños con rabia. Entonces, ¿por qué Doomsday no pasó por algo así?, preguntó la Mujer Maravilla Suprema, recordando que nada parecido ocurrió después de que Ashburn matara a Doomsday. Buena pregunta, supongo que es porque Doomsday ya estaba destinado a regresar, dijo Ashburn encogiéndose de hombros. En fin, no debería estar luchando ahora mismo. Prefiero no llamar la atención innecesariamente. No es momento de hablar, ya viene, gritó Al, pero ya era demasiado tarde. A la velocidad de la luz, Superman apareció justo frente a Ashburn, con el puño volando hacia él con intenciones letales. Pero en el último segundo, Superman se vio obligado a detenerse. Ashburn repentinamente puso la cara de Lois frente al golpe entrante. ¿Qué estás haciendo?, gritaron varias voces horrorizadas, aturdidas por el acto aparentemente despiadado. Ashburn, sin embargo, no respondió. No le hacía falta. La Lois que tenía frente a él era solo una ilusión. Ya había teletransportado a la verdadera a un lugar seguro. Así que aún te queda algo bueno. Eso significa que hay una voz en tu interior que te dice que esto no es lo que eres, dijo Ashburn, formando un espejo frente a Superman. En cuanto Superman vio su reflejo, regresó flotando, visiblemente conmocionado por su apariencia. Verás, tú y yo no somos tan diferentes. De niño, mi único amigo era un columpio en el que me sentaba mientras observaba. Espera, ¿recuerdo equivocado? Ashburn hizo una pausa, dándose cuenta de que aún no dominaba el arte del jutsu de conversación. Ignorando las miradas confusas, se apuntó que lo perfeccionaría más tarde. Lois ha vuelto. Puedes ser padre, pero no así. Te estás convirtiendo en un monstruo, y si sigues así, perderás la oportunidad de abrazar a tu hijo con amor. ¿Es eso lo que quieres? Que tu hijo crezca sin una figura paterna. ¿Vas a arrebatarle esos momentos de padre e hijo porque te rindes?, preguntó Ashburn con calma. Superman se agarró la cabeza y dejó escapar un rugido gutural y demoníaco mientras luchaba con el furioso conflicto que se desataba en su interior. Ve. Háblale mientras lo golpeas, dijo Ashburn, al ver que Superman no iba a recobrar el sentido por sí solo. Aunque dudaron, los demás siguieron el ejemplo de la Mujer Maravilla y se lanzaron a enfrentarse a Superman, y casi fueron superados. La única razón por la que pudieron mantener el ritmo en la lucha fue gracias al Doctor Destino y a John Constantine. Los dos magos trabajaron juntos para suprimir el poder de Superman, dándoles a los demás una oportunidad de luchar. Con Superman restringido en el exterior, la versión de él que aún estaba enterrada en su interior tuvo la oportunidad de contraatacar, con un poco de ayuda de Ashburn. Cometí tantos errores, me convertí en un tirano, dijo Superman, hecho un ovillo en un rincón sombrío de su mente. A su alrededor reinaba la oscuridad, una oscuridad que se disipaba al acercarse su soberano. Eso eras, dijo Ashburn en voz baja, pero ahora puedes ser mucho más. Perdiste el rumbo, pero lo has encontrado. Ahora puedes usar tus errores para crecer y convertirte en un Superman aún mejor. Aunque no quieras ser Superman por el bien del mundo, hazlo por tu hijo. Superman lo miró con lágrimas en los ojos. Abrió la boca para hablar, pero Ashburn lo interrumpió con suavidad. Sí, puede que el mundo nunca te vea de la misma manera. Puede que su perspectiva nunca cambie. Si eso te impide ser un héroe para ellos, entonces no lo seas para ellos. Sé uno para quienes te quieren. Solo mira hacia afuera. Todos siguen luchando por ti. Han aceptado su error. Ashburn se agachó junto a él. La muerte es la salida del cobarde. ¿Y cuándo fue la última vez que Superman tuvo miedo?, preguntó con una pequeña sonrisa. Superman bajó la cabeza por un largo momento, luego, lentamente, comenzó a levantarse. ¿Cómo estás de pie?,
rugió la oscuridad dentro de Superman, mirando con incredulidad cómo la luz de Superman se hacía más fuerte, empujándolo hacia atrás. No digas nada, no puedes sentir mi presencia, dijo Ashburn, poniendo una mano en el hombro de Superman. Como dije, no puedo moverme contra la oscuridad, todavía no. Dicho esto, Ashburn desapareció. Momentos después, Superman emitió un rugido atronador, liberando la oscuridad que lo habitaba. La energía corrupta estalló como una nube de gas negro, disipándose en el aire. Ashburn flotaba arriba, observando cómo se desarrollaba la situación. Parece que necesito actualizar mis planes. Aunque se pueda matar a un villano, no debería serlo, porque simplemente volverá más fuerte. Suspiró, sintiendo cómo se agotaba su PM, pues su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Ignorando a los demás que corrieron al lado de Superman mientras se desplomaba, Ashburn voló silenciosamente hacia los cuerpos de Trigon y el Sr. Xyzptlk. Levántense, dijo Ashburn con calma, atrayendo la atención de todos. Al instante, entraron en alerta máxima cuando un tornado de oscuridad se arremolinó y luego se desvaneció, revelando a Trigon y al Sr. Xyzptlk arrodillados ante Ashburn. Explícamelo, exigió Batman con voz áspera y preocupada. Sencillo, respondió Ashburn con pereza. Les ordené a sus sombras que se alzaran. No te preocupes, esto no es lo mismo que le pasó a Superman. Mis poderes los convirtieron en sombras vivientes, completamente leales a mí. Lo que le pasó a Superman fue diferente. Se convirtió en una versión más oscura y fuerte de sí mismo debido a la maldad que ya albergaba en su corazón. Mi señor Ashburn, dijo Trigon en voz baja, con reticente preocupación. Soy el dios del mal. Aunque me duela admitirlo, temo que la oscuridad use el mal que encarno para controlarme. Ashburn frunció el ceño, sin haber considerado esa posibilidad. Está bien. Me ocuparé de eso más tarde. Por ahora, regresen a mi sombra, dijo, despidiéndolos. Trigon y Xyzptlk se disolvieron silenciosamente en su sombra. Volviéndose hacia los miembros restantes del equipo de Superman, Ashburn se cruzó de brazos. Ahora, en cuanto al resto de ustedes, llámenme loco, pero creo que todo lo que acaba de pasar es prueba más que suficiente de que son todos unos malos. Al, Shazam y Wonder Woman apretaron los dientes y su silencio lo decía todo. Capítulo 68. Sé que puedo parecer un idiota, pero quizás si el mundo empieza a ver al Guasón como alguien bueno, algo estés haciendo mal. Quizás si te unes a alguien y llamado Sinestro, no sé, quizá, solo quizá, algo estés haciendo mal, dijo Ashburn, con un tono desenfadado pero mordaz. Lo sé, sueno estúpido, pero escúchame. Sus expresiones se tensaron con irritación, pero esa irritación se desvaneció rápidamente cuando una imagen brillante apareció en el aire junto a Ashburn. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se oscurecieron lentamente por la vergüenza y el horror al ver la escena. Sinestro, frío y despiadado, asesinando a Jon Stewart. Y peor aún, manipulando a Al para que matara a un antiguo aliado. Lo triste es que, todo esto ocurrió mientras el equilibrio entre la luz y la oscuridad aún estaba intacto. Fuisteis unos estúpidos, dijo Ashburn con frialdad. Pero no me interesa repasar la lista de vuestros crímenes. Así que, exhéroes, tenéis dos opciones. Morir o sacrificaros para restaurar ese equilibrio. Su mirada se fijó en Sinestro, quien retrocedía sigilosamente, claramente preparándose para huir. Pero se quedó paralizado cuando la sonrisa burlona de Ashburn se posó en él. Lo siento, susurró Al, cayendo de rodillas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Creí que estábamos haciendo lo correcto. Esas palabras silenciosas fueron el golpe final. Los hombros de los otros antiguos héroes se desplomaron, el peso aplastante de la verdad se asentó al aceptarla finalmente. Habían sido los villanos todo el tiempo. ¿Es Ares? Preguntó Ashburn, entrecerrando los ojos al ver la figura con armadura. Al mencionar su nombre, el dios de la guerra, que había permanecido en silencio entre el equipo de Superman, retrocedió con cautela. Te uniste al dios de la guerra, ¿no es malvado ese tipo? Pero lo quiero como mi sombra, dijo Ashburn con una sonrisa burlona. Las pupilas de Ares se encogieron. Sin dudarlo, se giró para huir, pero ya era demasiado tarde. Una hormiga sombra humanoide apareció tras él en un instante. Antes de que Ares pudiera reaccionar, la cola de la hormiga le atravesó el pecho limpiamente. Tan pronto como Ares murió, una oleada de oscuridad surgió de su cuerpo, pero con la misma rapidez, desapareció, dejando a todos confundidos. Parece que la oscuridad no puede afectar a los que mueren a causa de ella, dijo Ember con ligereza, lo que provocó que Ashburn arqueara una ceja con interés.
Sin decir palabra, Ashburn asintió con la cabeza hacia Meruem. En un instante, Sinestro murió. Batman avanzó instintivamente, como para intervenir, pero se detuvo. ¿Qué habría podido hacer? Meruem era demasiado rápido. Levántate, dijo Ashburn, ignorando la mirada fulminante de Batman mientras observaba con calma cómo emergían dos nuevos soldados de las sombras. Con un gesto de la mano, los guardó en su sombra. Le hizo un gesto de agradecimiento a Meruem, que el Rey Hormiga aceptó con visible orgullo antes de desaparecer entre las sombras. ¿Por qué los matarías? Preguntó Batman con la ira latente en su voz. Porque los villanos no cambian su naturaleza, respondió Ashburn sin rodeos. Dudo mucho que Sinestro se convirtiera en un superhéroe que lucha por la justicia. Su conexión con la oscuridad era mucho más profunda que la de Superman, esa es la única razón por la que les doy al resto la oportunidad de vivir. En el fondo, siguen siendo héroes. Sus palabras dejaron a Al y a los demás sin palabras. ¿Sus respuestas? Preguntó Ashburn, sin olvidar las opciones que les había dado. Restableceremos el equilibrio, dijo Cyborg en voz baja, con un profundo arrepentimiento en su voz. Los demás asintieron en silencio. Ashburn asintió con satisfacción y sacó su teléfono. Oye Siri, crea una torre de vigilancia de la Liga de la Justicia del Multiverso. Hazla del tamaño de un universo. Equípala con escáneres capaces de detectar crímenes en todo el multiverso, especialmente aquellos que podrían llevar a un universo a la oscuridad y a la muerte. Incluye todo lo necesario, dijo Ashburn con calma. Todos lo miraron confundidos. Después de todo, ¿qué clase de teléfono podría hacer algo así? Entendido. Este portal te llevará a la atalaya, dijo Siri. Ashburn asintió con aprobación antes de cruzar el portal creado por Siri, indicándoles a los demás que lo siguieran. Al salir, se encontraron con la impresionante vista de lo que parecía una ciudad entera dentro de la atalaya. Esta atalaya está equipada con innumerables subdimensiones, cada una diseñada para un héroe específico, explicó Siri mientras flotaba frente a ellos. Por ejemplo, la dimensión de Superman es una ciudad creada exclusivamente para albergar a Supermanes. Puede albergar hasta 8.000 millones de ellos. Lo mismo ocurre con la dimensión de Batman, la dimensión de la Mujer Maravilla y muchas más. El tiempo fluye de forma diferente aquí en la atalaya, explicó Siri. El pasado y el futuro del multiverso coexisten a la vez, lo que permite a los miembros de la Liga de la Justicia responder a las llamadas de auxilio en todas las líneas temporales. Actualmente, se producen un número infinito de señales de socorro simultáneamente. Si bien es posible responder a todas las llamadas, la velocidad es esencial. Una vez que se rompe el equilibrio de un universo, este comienza a colapsar. Una enorme pantalla apareció ante ellos, mostrando un mapa del multiverso. Cada universo estaba marcado con indicadores que mostraban la constante pérdida de terreno de los héroes. Junto a él, se veían cuentas regresivas que indicaban cuánto tiempo faltaba para que ciertos universos cayeran. Cuando un universo pierde por completo su equilibrio, continuó Siri, desciende al multiverso oscuro y comienza a desvanecerse. Tu misión es doble. Evitar que los universos se derrumben, y borrar del mapa el propio multiverso oscuro, asegurándote de que nada escape y propague el caos. Ashburn no perdió tiempo en buscar un universo lleno de robots y tecnología avanzada, algo que pudiera resultar útil. No quería depender demasiado de Siri ni esforzarse demasiado. Cuanto más actuaba, mayor era el riesgo de que la oscuridad lo rastreara por la anomalía. Primero lo primero. Necesitamos personal, dijo Ashburn con calma. Vayan a este universo y traigan a los robots de Superman. Asegúrense de llegar durante el período exacto de la alerta. Eso ayudará a que la oscuridad no note las inconsistencias causadas por el flujo temporal. Con esas palabras, Ashburn se teletransportó, dirigiéndose hacia un universo donde había visto un robot de aspecto particularmente genial. En las profundidades del espacio, Superman se encontraba junto a todo el poder de la Liga de la Justicia, bueno, casi al completo. Unos pocos miembros permanecieron en la Tierra como segunda línea de defensa. Superman flotaba al frente, enfrentándose a docenas de naves alienígenas, con la mirada fija en la mancha dorada que se dirigía hacia ellos. Era Amazo. Una máquina diseñada para imitar y adaptarse a cualquier poder que viera, salvo la magia. Y ahora, regresaba a la Tierra con un único objetivo: exterminar toda forma de vida. Había estado buscando un propósito, y alguien le había dado uno. Le había dicho que al borrar toda vida en el multiverso, ascendería a una dimensión superior y evolucionaría hasta convertirse en la forma de vida definitiva.
Por primera vez en su corta existencia, Amazo comprendió el ansia de poder. Sintió algo, una emoción. Y con esa nueva emoción, llegó una determinación inquebrantable. Capítulo 69. Auge. Un solo puñetazo de Amazo casi mató a Superman, lanzándolo hacia la tierra, inconsciente. 1 a 1, el resto de la liga intervino. El Capitán Átomo, el detective marciano y muchos otros. Pero ninguno pudo siquiera detener a Amazo. Atravesó sus defensas y voló directamente hacia la Tierra a una velocidad tan increíble que la destrucción del planeta parecía inevitable. En la Tierra, los héroes surcaron los cielos, haciendo todo lo posible por interceptarlo. Pero todo fue en vano. La trayectoria de Amazo no flaqueó, hasta que un rayo de visión térmica impactó en su costado, desviándolo de su curso. Supergirl. Su ataque sorpresa fue lo primero y lo único que logró frenarlo. Pero no duró. Amazo se giró hacia ella, inexpresivo, y disparó su propia visión de calor en represalia. Con una explosión que dejó en ridículo a 1000 soles, el espacio y el tiempo se distorsionaron bajo el calor puro comprimido en esos rayos gemelos de energía. La visión de calor se abalanzó a una velocidad tan inimaginable que Supergirl solo pudo observar con horror cómo se acercaban. Pero justo antes del impacto, en el último segundo, algo la agarró, protegiéndola justo a tiempo. La figura interceptó los rayos, desviándolos con fuerza bruta. La visión de calor redirigida impactó de frente a Amazo, enviándolo fuera del planeta. ¿Estás bien?, preguntó Ashburn, abrazando a Supergirl como si fuera un bebé. La miró con calma, a escasos centímetros del rostro de ella. Supergirl, completamente desprevenida, se sonrojó por la cercanía. Esa visión de calor fue intensa, apenas tuve tiempo de eliminar los átomos a su paso. ¿Estás sonrojada?, dijo Ashburn con un suspiro, confundiendo su vergüenza con los efectos del ataque. Miró a Amazo y luego a los innumerables héroes heridos. Algunos cayendo del cielo, otros dispersos por el campo de batalla, heridos y forcejeando. Era una escena que podría destrozar el espíritu de lucha incluso del guerrero más fuerte. ¿Puedo luchar contra Amazo sin usar mis sombras? Aún no he recuperado mi PM. Además, no puedo pedir refuerzos. Este Amazo simplemente copiaría a cualquiera que trajera. Espera, es débil a la magia. ¿Dónde está el Doctor Destino?, pensó Ashburn, frunciendo el ceño al darse cuenta de que no había visto al Doctor Destino de su universo. Su universo es el universo donde le dio a Batman el traje de Iron Man, etc. Suspirando para sí mismo, volvió su atención hacia el cielo, observando cómo Amazo regresaba disparado hacia la Tierra. Su velocidad ahora estaba a años luz por encima de cualquier cosa mostrada anteriormente. Por ciertas razones, no puedo luchar con toda mi potencia, dijo Ashburn con calma. Entonces, ¿puedo nombrarte mi heraldo temporal? Los ojos de Supergirl se abrieron de par en par al ver que todo a su alrededor parecía ralentizarse. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que Amazo estaba a solo unos metros de distancia. ¿Qué es un heraldo?, preguntó Supergirl, con la voz tensa y nerviosa al ver a Amazo acercarse lentamente. Significa que te regalo mis poderes, respondió Ashburn con calma. No tengo mucho que ofrecerte ahora mismo, pero con lo poco que puedo darte, aunque no renazcas, debería ser suficiente para liberar todo tu potencial. Supergirl asintió sin dudar, no queriendo perder ni un segundo más, mientras Amazo cerraba la distancia final. Entonces, levántate. Lo que quedaba de la fuerza del monarca de las sombras se apoderó del cuerpo de Supergirl. En un instante, se sintió divina, como una diosa reencarnada. El poder oscuro se retorció y reformó bajo su voluntad, transformándose en algo nuevo. Ashburn lo llamó la fuerza del monarca del sol. A velocidades más allá de la comprensión, Supergirl se lanzó hacia adelante, atrapando el puño de Amazo a mitad del movimiento y aplastándolo sin esfuerzo. No lo destruyas por completo, gritó Ashburn, apoyándose en una pared cercana para conservar fuerzas. Podría volver más fuerte. Solo domínalo o algo así. Supergirl, al oír las palabras de Ashburn, entrecerró los ojos. Lentamente, se elevó hacia el cielo con Amazo aún aferrado a su agarre. Amazo intentó desesperadamente escanear y copiar sus poderes, pero, por supuesto, Ashburn se había asegurado de que eso no sucediera. La fuerza monarca la protegía por completo. Mientras la observaba desde abajo, Ashburn la observó con atención y enseguida se dio cuenta de algo. Era la Supergirl de aquella caricatura que veía de niño, la de la minifalda y el ombligo al descubierto. Como estaba flotando arriba, justo frente a Ashburn, bueno, no fue difícil adivinar cuál era su ángulo de visión.
Por desgracia, quiero decir, por suerte, Supergirl llevaba su minifalda con una funda debajo. La tenía cubierta. Supergirl se movió rápido, tan rápido que, para ella, el tiempo parecía haberse congelado. Amazo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, destrozó su cuerpo y destruyó su fuente de energía, impidiéndole recuperarse. Sin embargo, las partes dispersas de su cuerpo comenzaron a recomponerse lentamente, alimentándose de la energía del sol. ¿Cómo lo derroto?, preguntó Supergirl, observando alarmada cómo las partes dispersas de Amazo comenzaban a recomponerse. Se giró hacia Ashburn, solo para ver cómo sus sombras se deslizaban, engullendo cada fragmento del cuerpo de Amazo y arrastrándolos hacia su sombra. Hiciste un buen trabajo. Casi olvido cuánto potencial tienen los kryptonianos, dijo Ashburn casualmente. Supergirl abrió la boca para cuestionar lo que acababa de hacer, pero se detuvo al sentir que el poder la abandonaba. Por un breve instante, había tenido un poder comparable al de Superman, el de los cómics. El Superman que podía moverse más rápido de lo que se podía comprender, que hacía press de banca en la Tierra durante días sin luz solar, que atravesaba dimensiones usando solo la velocidad, y más. Pero era solo un aumento de poder temible, y ahora la abandonaba.